Bienvenidos a Mercadeo con Voz. El mercadeo de hoy al alcance de todos. El mercadeo que enriquece el ser para que se refleje en el hacer. Hoy estaremos con Óscar Álvarez, director de Evolución Creativa, y con él vamos a hablar sobre activar el botón de compra. En un momento entramos en materia, ya regresamos. Como les dije, estamos con Óscar Álvarez, el director de Evolución Creativa. Él es consultor empresarial y nos va a acompañar hoy con un tema muy importante y bien novedoso, que es activar el botón de compra. Óscar, bienvenido. Muchas gracias, Marixa. Muchas gracias por estar aquí. Qué bueno este tema. ¿Y cómo hacemos para activar el botón de compra? Bueno, muchas gracias. Primero, es entender, más que activar el botón de compra, es primero entender el nuevo consumidor. Ajá. ¿Cómo es ese nuevo consumidor en la actualidad? ¿Cierto? En la actualidad. Es un consumidor que está sumergido en un mundo que llamamos un mundo volátil, ambiguo, un mundo bunny, que llamamos, ¿cierto? Muy quebradizo, donde todos los días ese consumidor está lleno de grandes oportunidades, ¿cierto? Pero también está lleno de un mundo o un ecosistema que es peligroso, ¿cierto? Sí. Porque también lo invita a él a romper sus paradigmas, a aprender cosas nuevas, ¿cierto? Entonces, de ahí nosotros poder entender cuáles son las razones de compra del consumidor, ¿cierto? Que compra por requerimiento, que compra por necesidades, que compra por capacidades y que compra por emociones. Son las emociones las que nos van hoy a lograr activar ese botón de compra. Hay mucho porcentaje de comprar por emociones. Hay mucho porcentaje. Siempre nos han dicho desde la academia, hoy en la docencia que hago parte de algunas universidades, nos dicen que el 85% de las decisiones de compra son emocionales. Y hoy vamos a ver cómo es esa composición de esos. Un porcentaje bien alto. Un porcentaje muy alto. Vamos a ver cómo es ese porcentaje, ¿cierto? ¿Cómo opera eso en el cerebro? Y muchas de esas cosas las hacemos desde el subconsciente, ¿cierto? Bueno, pero a esas personas que hacen compras emocionales, que es un 85%, que es un porcentaje muy alto, no es difícil activarles el botón de compra. No es difícil. Vamos a mirar primero en el contexto biológico, como entender un poco, ¿cierto? Sí. ¿A dónde están las emociones del consumidor, ¿cierto? ¿Cómo el consumidor es capaz, ¿cierto? De manera muy autónoma, ¿cierto? Ajá. Empezar a definir modelos. Entonces, lo primero que les tendré que contar es que nosotros, como seres humanos, estamos constituidos desde un cerebro, ¿cierto? Y ese cerebro tiene unos caminos neuronales que van desde su infancia, ¿cierto? Claro. Y desde ahí, él tiene un sistema, un cerebro, vamos a llamarlo de una manera muy cómica, un cerebro reptiliano, para que lo entendamos todos. Ajá. Puede ser la representación de un Homero Simpson, ¿cierto? Sí. De ese Homero Simpson que es un holgazán, que es Homero Simpson que está buscando satisfacer esas necesidades de primer nivel, de sexo, de seguridad y demás, ¿cierto? El 35%, escúchame, el 35% de las decisiones de compra lo tiene este cerebro, ese reptiliano, ¿cierto? A él no le interesan las razones, pero sí le interesan las emociones, ¿sí? Son todas aquellas emociones de supervivencia, ¿cierto? Uh-huh. Teniendo en cuenta eso, entenderíamos que hay otra parte del cerebro, que ese es el cerebro límbico. Vamos a representar la misma metáfora con Alicia, el País de la Maravilla, ¿cierto? Sí. Donde es 100% emocional. Y ahí vamos a encontrar que hay un elemento muy importante que se llama la ínsula, ¿cierto? Ínsula es ese elemento del cual vamos a hablar que en algún momento, Marixa, nos emiten el miedo para comprar. No sé si pasan algunas categorías de producto. Entonces, de ahí son las razones, son las emociones las que nos llevan en sí ese funcionamiento de ese cerebro. Un cerebro netamente emocional y se vuelve un elemento autónomo. Cuando hablo de autónomo es que hacemos muchas cosas en nuestro cotidiano vivir, como el ver televisión, ¿cierto? Ahí está la puerta, básicamente, el top of mind
de la recordación de las marcas. Exactamente. O sea, donde nosotros enfocamos todas nuestras estrategias. Y ahí es donde la recordación entra la emoción. La recordación. Nos remitió a la infancia o alguna etapa importante de la vida esa marca. Perfecto. Entonces, si ya tenemos esos dos elementos, ¿cierto? Ahí ya va el 85%, ya logramos factorizar ese 85% que estábamos hablando ahora. Pero hay un tercer cerebro que es el cerebro racional, ¿cierto? Donde a él no le interesan las emociones. Vamos a llamarlo el Albert Einstein, ¿cierto? Ese racional que no le interesa sino la comparación. Y pasan algunas categorías de productos, ¿cierto? Sí. Donde el nuevo consumidor, productos de comparación, comparan atributos, características, y eso hace que se active básicamente ese botón de compra, ¿cierto? Porque ese cerebro también lo puedo activar. Entonces yo pienso que si tenemos claro estos tres elementos, vamos a encontrar dos elementos fundamentales dentro del cerebro, uno que se llama el accumbens y otro que se llama la ínsula, ¿cierto? Accumbens, esto es el lema de la felicidad. En algunos momentos hemos escuchado, Marixa, de la dopamina, de la serotonina, del placer, ¿cierto? Del placer. Todos esos elementos. Todas las hormonas del placer. Las hormonas del placer. Entonces, y de la felicidad. Y de la felicidad. Entonces los seres humanos, el cerebro lleva a los seres humanos a sobrevivir, ¿cierto? Sí. Y cuando yo activo ese botón de la serotonina, de la dopamina y demás, voy a lograr que el cliente compre, ¿sí? Claro. Pero también lo puedo activar desde un botón, desde el miedo, ¿cierto? Desde la ínsula. Yo pienso que ya empezamos como a entender un poco cómo es que opera nuestro cerebro, ¿cierto? Sí. Y nosotros, ¿qué podemos hacer, ¿cierto? Para sacarle provecho a nuestro producto o nuestro servicio, ¿cierto? Para lograr activar ese botón de compra cuando estamos en un mundo que le estabas contando anteriormente, un mundo que pareciese que es lleno de incertidumbre, de vani, que nace de manera disruptiva y que pone el mundo como de cabeza, ¿cierto? Como lo que nos pasó en la pandemia, ¿cierto? Claro. Entonces desde ahí empezamos como a entender un poco este estereotipo y de ahí empezamos a sacar como muchas estrategias de mercadeo. Bueno, Oscar, esas estrategias, partiendo entonces ya de esa descripción y de toda esa clasificación que tenemos, entonces ¿cómo hay que trabajarlas para poder entonces aprovechar y activar realmente ese botón? Porque uno lo tiene, yo por ejemplo necesito a ver cómo apaga, pero mucha gente se lo activamos. ¿Cómo se lo activamos? Muy bien, muy bien. Para activar el botón vamos a hablar de varias herramientas. Una de ellas es cuál es tu factor diferenciador, ¿cierto? ¿Cuál es tu concepto de marca? Eso que te vuelve único, diferente a todos los demás. Es el primer botón, ¿cierto? Yo voy a atraer a mi cliente con mi promesa de valor y hay un elemento muy interesante que se llama el contar historias. El cerebro le encantan las historias. Se llama neuroselling, ¿cierto? Y desde ahí si logramos contar historias, ¿cierto? Es decir, que nosotros logramos conectar mis productos con las emociones del cliente, contarle una historia, ¿cierto? Es la primera forma de activar el botón de compra. ¿Sí? No, vamos a ponerle un stop ahí a ese botón de compra mientras vamos a este corte. Ya muy regresamos. Bien. Continuamos en Mercadeo con Vos, con Oscar Álvarez y cómo activar ese botón de compra. Oscar, quedábamos antes de salir al corte, quedábamos en eso de contar historias. ¿Por qué para las personas es tan importante ese tema? Porque a todos nos encanta que nos cuenten historias. Ok. A todos nos encanta contar, a todos nos gusta contar historias porque las historias hacen de que nuestro sistema, ¿cierto? Básicamente nuestro cerebro se conecte con nuestra cultura, con nuestra idiosincrasia, ¿cierto? Con nuestras raíces. Cuando soy capaz de contar una historia, estoy llevando a la gente a un imaginario, a una visualización de un mundo ideal para él. Es decir, las marcas, si contamos historias, satisfacemos esas necesidades más allá de las fisiológicas y empezamos a responder sobre un elemento. Sí. Esas historias deben de, Marixa,
nacer del corazón. Por eso es muy importante esa conexión, esa manera empática que yo transmite, ¿cierto? Y una de las maneras importantes para generar empatía es la sonrisa, ¿cierto? Cuando yo encuentro que tengo un vendedor, que tengo un representante de ventas, que tengo un equipo comercial que es capaz de transmitirle a un cliente, ¿cierto? Sí. Esa sonrisa. Y hay un elemento también importante para activar el botón de compra y es dejar de vender y empezar a ayudar, ¿cierto? O sea, es generar como confianza en la persona. Ok, súper. Hoy ya tenemos un viejo paradigma, ¿cierto? Que se ha venido diluyendo a lo largo del tiempo. Sí. Y es que aquel vendedor, aquella empresa exitosa era el que más hablaba, ¿cierto? Ahora, Sí. ahora la venta hoy está basada en la generación de confianza, ¿cierto? Ajá. Empatía. Entonces, Como decía uno antes, es que ese vendedor es un culebrero. correcto, con un vendedor culibreo. Ahora, si yo soy capaz de contar mi promesa de valor, mi factor diferenciador, lo cuento en una historia que me sale del corazón, Sí. soy capaz de dejar de vender, empezar a ayudar, ¿cierto? Escuchar muy bien al cliente, utilizar técnicas de venta consultiva, que es lo que normalmente hacemos en las compañías donde llegamos a asesorar, ¿cierto? A transformar esos equipos comerciales en equipos de alto nivel. Entonces, nos va a permitir que activar ese botón de compra porque es la generación de confianza, ¿cierto? Sí. Y cuando uno tiene confianza en alguien, en un producto, ¿sí? Se siente muy tranquilo en el momento de la compra y vas a activar la transacción, ¿cierto? Y no vas a preguntar nunca por el precio. Entonces, yo pienso que es un elemento clave para activar el botón de compra. Cuando, digamos, eso me parece muy importante que decís, porque uno dice, no voy a preguntar por el precio, pero finalmente, porque el precio no me importa, o porque me echaron también de cuento que no tengo importancia, pero cuando el precio se vuelve en algo relevante, entonces, ¿cómo lo revierto? ¿Cómo hago para que esta persona pues no le dé la importancia que se le da normalmente al precio? Que uno dice, bueno, pues lo que valga porque es muy buen producto, o lo que valga porque tengo ese cuento tan bien mentalizado que ya me llegó, que no me importa el precio. Ok, muy buena pregunta. La función, te preguntaría, Marixa, ¿cuál es la función del comprador, cierto? Entonces, digamos que la función del comprador es tratar de vender el producto al máximo precio, la máxima calidad posible, ¿cierto? Ajá. Y viceversa con el comprador, ¿cierto? Comprar al menor precio posible la máxima calidad, ¿cierto? Y cuando yo empiezo a contarle una historia, darle el sentido del para qué, el por qué necesita el producto, ¿cierto? Y llevar al cliente a satisfacer todas esas emociones que hablábamos al principio. Entonces yo empiezo con el cliente a darle los beneficios, los atributos, las características, ¿cierto? Y empezar a ir más allá, que él se deleite, que llevemos al cliente a triunfar. Sí. Cuando yo llevo al cliente a triunfar, entonces activo la felicidad, lo que estamos hablando ahorita, la dopamina, la serotonina, ajá, ¿cierto? Y el cliente encuentra que esa marca o ese producto o ese servicio, ¿cierto? Tiene ese magnetismo, tiene ese detonante, ¿cierto? Que si bien el precio es muy importante, pero ya el precio pasa a un nivel totalmente distinto, ¿cierto? A un segundo plano. A un segundo plano. Lo dejamos ahí esperando. Perfecto. Pero yo en esa cadena de valor, yo puedo seguir activando los botones de compra, ¿cierto? Botones de compra que desencadenen emociones. Ejemplo, ¿cierto? Si nosotros tuviésemos en este momento acá, estuviéramos vendiendo 2 tipos de electrodomésticos, ¿cierto? Y valen, supongamos, la tabla, valen $1 millón. Pero yo pudiese decir que valen los dos $1 millón gratis el segundo, ¿cierto? La palabra gratis hoy, ¿cierto? Sigue siendo un activador, ¿cierto? Un detonante en la compra, ¿cierto? Claro. Listo, entonces ese también se me convierte en un elemento, ajá, muy interesante que me activa el ahorro, ¿cierto? Porque el yo intentar comprar, tengo que sacar dinero. Entonces el cerebro entiende que eso es ahorro energético, claro, el no tener que comprarlo. También otras estrategias que puedo hacer para activar el botón de compra tienen que ver con reducir los dígitos. Ejemplo, si yo vendo una cosa en 100,000, yo puedo colocar que vale 99,990 pesos. Eso activa automáticamente el botón de compra. Claro. O lo puedo hacer con elementos impares, ¿cierto? Terminar 999,997. Si te pones a observar ese es el último dígito,
el cerebro racional, ¿cierto? El iceberg este que estamos hablando ahora, no es capaz de asociar de que eso es casi 10.000, ¿cierto? Ajá. Pero sí lo asume que es más económico. Es más económico. Es más económico. También otras estrategias que podemos hacer incluso desde el visual merchandising, ¿cierto? Hacer unas bolsas, ejemplo, hacer un packaging, marketing olfativo, ¿cierto? Ese marketing también activa el botón de compra, el marketing sensorial. Por ejemplo, no sé si te acuerdas que en la pandemia, ¿cierto? Cuando estábamos apenas iniciando el pico de la primera pandemia, la gente llegó a los anaqueles a comprar muchos papel higiénico, ¿cierto? Era porque desde ahí tenían el miedo, ¿cierto? Sí. Al tema de la supervivencia. Todavía hay que comprar mucho producto, ¿cierto? Y también utilizan una estrategia que llama la ley del arrastre, ¿cierto? Donde hay gente, queremos estar. O sea, que nosotros por seres sociales queremos estar donde hay un tumulto, donde hay gente, llamémoslo de alguna manera, ¿cierto? Sí, sí, sí. Eso se llama la ley del arrastre, ¿cierto? También podemos hacer otro tips para activar el botón de compra, que se llama el elemento de los mensajes de urgencia. No sé si has visto que algunas aerolíneas colocan el último tiquete, los últimos 2 tiquetes, Ajá, ¿cierto? Sí, es un falso sentido de urgencia. En retail es muy normal, unas veces en algunas compañías que asesoramos, que solamente exhiben las 2 primeras tallas, entonces talla X y talla XL, ese, ¿cierto? Talla L, entonces tienen solamente de una, entonces cuando el cliente va a ir a comprar, le dicen que esa es la única que hay, ¿cierto? Y van y sacan de los anaqueles más producto. O sea, pueden haber muchas herramientas para activar el botón de compra, pero hay que dar un mensaje que salga del corazón, ¿cierto? Un mensaje que me conecte con el cliente. Bueno, vamos a ir a un corte y enseguida entramos a ver qué es lo que nos conecta con el cliente. Okay. Ya regresamos. Continuando en Mercadeo con vos y Óscar Álvarez, hablando de activar el botón de compra. Y quedamos en que íbamos a mirar esas emociones que podemos conectar con el cliente para poder ser más efectivos en esa venta, para poder realmente activar ese botón. Muy bien, las emociones, Marixa, para conectarlas es desde el lenguaje comunicacional que tiene la marca o que tenemos. Hay que transmitir unas palabras poderosas, ¿cierto? Que le transmitan a esa persona, a esa audiencia, una confianza, ¿cierto? En nuestro producto, nuestro servicio, para que se conecte con él. Lo vimos hace un rato en las otras sesiones, en función de esa historia que me conecte del corazón, que le ayude a vender. Pero también hay unos elementos que yo puedo activar el botón de compra en función de la ínsula que hablamos ahora, que es esa hormona que tenemos todos nosotros, que es aferrante al dolor, ¿cierto? El dolor. ¿Cómo yo desde ahí puedo empezar a trabajar, a hablar de que no te pierdas la oportunidad, ¿cierto? Esa palabra mágica, que no te pierdas la oportunidad, hace que no se quede por fuera. También. Y te está retando, ¿cierto? No te pierdas la oportunidad. Es un error pensar, ¿cierto? El error, la palabra del error también hace que me conecte y me nutre, ¿cierto? Lo puedo abocar incluso a la escasez, ¿cierto? En función de que es la última oportunidad que tú tienes, ¿cierto? No la desperdicies, ¿cierto? Y desde ahí todos esos mensajes al final son motivadores, son detonantes para que el cliente me compre, tiene que ya ser del corazón, ¿cierto? También desde el elemento de contar la historia de la felicidad, ¿cierto? Cómo yo me puedo conectar con mi cliente cuando yo le digo a él todo lo que él pueda lograr con mi producto y mi servicio, ¿cierto? Todos los triunfos que puede lograr, sí. Cómo puede satisfacer más allá de esas necesidades fisiológicas que tienen los productos. Conectarme con eso, empezar a dar palabras, ¿cierto? Sugestivas que provoquen, ¿cierto? Y deleitarlos, llevar a triunfar. Yo pienso que ese es el primer elemento claro. que nos va a conectar con ellos. El triunfo siempre gusta. El triunfo siempre gusta. Gusta mucho. Gusta muchísimo. Sí, eso es una buena conexión
al establecer como esas palabras. Y cómo entonces con esas palabras estamos ya creando una conexión. Entonces después de eso entra uno a hacer el cierre. Entra uno a hacer el cierre. Aprovechar ese momento como ya como eufórico, como uy, me tienen endiosado y estoy aquí, me están dando lo que me gusta. Entonces, ¿cómo cierro esa venta? Listo. El cerrar la venta, si lo miramos como un principio de la venta consultiva, ¿cierto? Y es llegar a acuerdos, ¿cierto? Cuando el cliente encuentra que tú satisfaces tus necesidades, tus requerimientos, tus capacidades y tus emociones, ¿cierto? Y has generado un camino de valor, ¿cierto? Un camino de valor que sea lo suficientemente placentero para él, ¿cierto? Él va a comprar el producto de manera orgánica, de manera tan natural, ¿cierto? Porque él no se va a perder la oportunidad de no tenerlo, ¿cierto? Porque eso es lo que él necesita para triunfar, ¿cierto? Y el cerebro lo entiende que eso es lo que él necesita, ¿para qué? Para sobrevivir, ¿cierto? Y la empresa lo que va a sentir es que va a vender más y mejor, ¿cierto? Sí. De una mejor manera. Y una recomendación y es ayudemos a nuestros clientes a triunfar, ¿cierto? Ese es como el último guión, ¿cierto? Ayudemos a los clientes a triunfar, ¿cierto? Que ellos alcancen esos retos y esos desafíos, ¿cierto? Y van a estar con la marca, se van a volver en embajadores de nuestra marca y desde ahí pues yo pienso que es un elemento muy interesante porque vamos a activar siempre el botón de compra. Pero Oscar, ¿cómo hacemos para reconocer que ya está en ese punto el cliente? ¿Cómo lo detectamos? Pues debe tener alguna habilidad para ya saber que conectamos y que está todo listo. Entonces, este cliente sí se va a volver en el embajador de la marca. Sí, porque hay como es un camino de valor placentero, ¿cierto? Ajá. Como es un camino de valor de emociones, vamos a ver incluso desde su postura corporal, desde sus ademanes, desde su zampaco, es decir, desde todo lo que él comunica, ¿cierto? Sí. Que le agrada a la marca, ¿cierto? Que se siente placentero, que se siente feliz, está sonriente, está tranquilo, ¿cierto? Lo hemos llevado por un camino en el cual el cliente hoy está lo suficientemente lleno de dopamina, ¿cierto? Donde definitivamente nos compra, ¿cierto? El hacerlo una y otra vez nos va a garantizar, ¿cierto? Por experiencia de usuario, por customer experiencia, que el cliente al final vuelve y regrese a la marca, ¿cierto? Y de ahí pues sí tenemos que ser muy vigilantes, porque tenemos que seguir activando los momentos de verdad en cada... Exactamente, hay que estar justo en el momento para activar ese momento. Es correcto, justo en el momento para poder activar el botón de compra. Bueno, Oscar, tus redes sociales, ¿dónde podemos consultarte? Porque con seguridad este tema se nos vuelve muy interesante y queremos profundizar más en él. Perfecto. Me pueden ubicar en www.evolucioncreativa.com.co. Les dejo el enlace. O en Instagram, LinkedIn y Facebook, @evolucreativa. Listo, Oscar. Muchas gracias. No, a ti, Marixa. Muchísimas gracias. Recuerden que estamos todos los sábados a las 10:30 de la mañana por Munera Eastman Radio. Simultáneamente nos pueden ver en nuestros canales en Facebook y en YouTube. Adicionalmente, los jueves a la 1:30 estamos por el canal Ultra Hit Televisión, y ahí nos podrán ver en el www.ultrahit.com. Ahí nos vemos y nos oímos la próxima semana. Chao.